Bueno, un capítulo más de Contra la Corriente, espacio de formación espiritual que está grabado en nuestro canal Restauración Ágape Internacional RAI. Ahí buscan en las listas de reproducción Contra la Corriente y están todos los mensajes desde que se creó esto ya hace varios años. Entonces vamos a compartir nuestra temática de hoy. Y para ello quiero que vamos entendiendo que Dios nos creó para hacer y hacer lo que Él diseñó, y todo lo que está por fuera de su diseño no funciona. Todo lo que no anda bien en nuestra vida es porque nos hemos salido de su diseño. Y en nuestra clase 10 de vida con propósito, vamos a hablar del eterno presente, este apasionante tema, pero que pasa tan desapercibido en nuestra vida cotidiana. Eh, Creo que aquí está la esencia del resultado final de lo que Dios hizo en nosotros a través de la obra de Jesús, su muerte y resurrección y el venir a darnos vida eterna. Entonces, un primer indicador de vida es separar lo eterno de lo temporal. Y esto debiera ser uno de nuestros indicadores de vida. Y a propósito, ¿qué tan conscientes estamos de los indicadores de vida? Siempre tomo como ejemplo el conducir auto, que está uno pendiente de todas las señales, de que aparece, cuando se frena, se acelera, en fin. Así es la vida, pero la conducción, el timón de la vida es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. Y nos lleva a separar eso, lo temporal de lo eterno. Cronos es el tiempo lineal, secuencial, que se mide en el reloj, es lo horizontal. Entonces hablamos de mañana, tarde, noche, hablamos de que llegué temprano, llegué tarde, está ese tiempo, eh, digamos, de la vida terrenal. Pero el tiempo de Dios es un tiempo eterno, no tiene principio, no tiene fin. Y esto es lo que debemos comprender porque es muy importante. Es el momento justo, no es un tiempo que se pueda medir, porque el tiempo de Dios es más la calidad de su presencia en nosotros en cada momento, en cada instante, y es la experiencia de ese tiempo terrenal oportuno por la intervención del Espíritu Santo. Él dice que es el oportuno socorro. O sea, la presencia de Dios es constante de manera vertical. Cada segundo de nuestra vida, Él está allí, está allí. Pero nos distraemos tanto que nos desconectamos de Él. Entonces, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal, mientras lo que no se ve es eterno. Mira cómo este pasaje que lo menciono con frecuencia nos dice, mira, por favor, este es un indicador de cómo vivir la vida. No te dejes arrastrar tu mente, emociones, intenciones y metas en lo que ves. Debes vivir en lo que no se ve, y desde lo que no se ve es intervenir lo que se ve. Eh, es, es la esencia de la vida. Realmente tenemos que irnos volviendo muy conscientes de esto si es que somos cristianos, si es que hemos nacido de nuevo. ¿Qué es más importante? Los indicadores temporales, terrenales, de aquello que nunca nos vamos a llevar, o usar lo eterno que nos fue concedido y que podemos usarlo siempre y siempre estará con nosotros. Nunca nos abandonarán ni en esta vida ni en la otra. De manera que aquí, haciendo una pequeña pausa, nos acostumbraron
a una vida dependiendo de cada situación, de cada proceso que nos impacta en nuestras emociones. Y si estamos en un momento apremiante, entonces vamos a buscar a Dios. Pero el diseño de Dios es que vivamos en Él, en Cristo, en comunión y con el Espíritu de Dios, y desde esa comunión intervenimos lo visible y lo externo. Por eso dice en Colosenses que la paz de Dios, que es invisible la paz, no la podemos oler ni ver el color, pero la experimentamos porque lo invisible se experimenta. Dice que la paz de Dios, que es eterna, que es un regalo de Dios, gobierna en nuestros corazones. Si nosotros no tuviéramos la paz como un concepto teórico, sino como una experiencia diaria de vida, donde él dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, nuestra calidad de vida sería increíble. Pensémoslo por un segundo y verá qué tanto de lo externo viene y nos agobia y nos altera la vida diariamente. En cambio, cuando nosotros nos entrenamos para vivir lo eterno y el eterno presente de Dios en nosotros, y vamos comprendiendo este concepto, que aún dice Primera Corintios 2, que el que no ha nacido de nuevo y no tiene al Espíritu Santo, él no puede entender esto porque para él es locura. De manera que es una riqueza que Dios nos ha dado. Y qué bueno que a partir de hoy, al refrescar esta temática o aprenderla, la incorporemos como uno de los pilares vitales en nuestra forma de vivir. Entonces, el eterno presente, ese concepto que está ahí en su palabra, está relacionado con la naturaleza sobrenatural de Dios, lo atemporal, o sea, en Dios no hay principio ni fin, nada es temporal. eh, Dios de alguna manera nos quiere hacer entender que Él es eterno, no tuvo principio ni fin, como me preguntaba un adolescente en estos días. Bueno, y si me hablan tanto de Dios, ¿quién creó a Dios? Entonces, eh, yo le explicaba que Dios no es humano. Lo humano, nuestro cerebro humano, nuestra mente humana, nuestra corta mente, como dice Isaías 55, dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Entonces, lo temporal es terrenal, lo temporal es humano, lo temporal limitado que tiene un principio y un fin, es aquí esta parte de la creación caída de Dios. Pero lo eterno es Dios eterno. Y Él nos ha dicho en Deuteronomio 29 que hay cosas que Él ha revelado para sus hijos, pero hay otras cosas que Él no las ha revelado. Es como la frecuente pregunta de, de dónde vino la maldad que entró en Luzbel y se convirtió en Satanás. Hay cosas que no están todavía reveladas en la Biblia tan claramente. Entonces, aceptar que nos han revelado una parte, nos va llevando a tener un corazón de humildad y mansedumbre y de respeto por ese ser espectacular que es Dios, pero que es soberano. Él es el dueño de todo. Nunca me cansaré de decir esto. Nosotros solo somos administradores de lo que Él nos entrega. Administradores. Entonces, hay algunas características de este concepto que se pueden observar en diferentes pasajes bíblicos y vamos a entenderlo. Primero, Dios es eterno y es atemporal. O sea, nada temporal está en la esencia de Dios. Lo temporal es aquí lo terrenal. Él es eterno y es presente constantemente. Hacer una pausa aquí porque es importante. Yo quiero invitarles a que nos imaginemos
a Dios sentado en su trono eterno, allá. La eternidad es un espacio que no vemos, pero que existe y ahí habita Dios en su eternidad. Y desde su eternidad Él puede ver el pasado, el presente y el futuro, porque desde el Génesis Él creó el tiempo. Entonces nos toca ir como despacio para entender esto. Es como el que va en un avión y va viendo todo lo que hay, pero el que está abajo y de pronto ve un pequeño auto, un pequeño vehículo que se va moviendo, los del vehículo solamente ven lo que va enfrente por donde se va moviendo, pero el que está en el avión ve las nubes, las montañas, los ríos, ve todo. Así es de la eternidad, Dios ve todo el universo, la inmensidad del universo, el secreto del universo está en el hueco de su mano. Por eso esa grandeza asombra, esa grandeza nos lleva también al respeto, pero a comprender cuán grande es el amor, como dice también eh, en algunos pasajes, nosotros no podemos medir la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios, ni mucho menos de su poder. Él es el soberano. Qué bueno levantarnos cada día con una actitud de gratitud que el soberano, eterno, dueño, único, omnisciente, omnipresente, omnipotente Dios, que nos ama con amor eterno, nos regala cada día para que disfrutemos de él. Yo creo que la mayor motivación de este tema del eterno presente de Dios es tenerlo presente, disfrutarlo en cada momento, compartir con Él lo que nos va entregando. Entonces, entendiendo que Dios es eterno y es atemporal, Dios trasciende el tiempo y el espacio, no está limitado por el tiempo ni por las dimensiones eh, con que se pueden medir las cosas terrenales. Un tema que trabajo mucho, sobre todo en los seminarios, es la necesidad de trascendencia que tiene el ser humano. O sea, de salir de lo humano, de lo terrenal, de lo temporal y de lo cotidiano para entrar en esa dimensión eterna que nos fue concedida por su amor. Aún si recordamos desde niños, los que nacimos bajo algunos conceptos de religión, para nosotros la eternidad era cuando nos muriéramos. Cuando usted se muera, entonces va a tener que llegar por allá al cielo, al infierno. Pero lo que Jesús trajo fue otra cosa. Él dijo, el reino de los cielos está en medio de ustedes. Lo he traído, se los he acercado. Pero cuando empieza esta predicación de haber traído, luego dice más adelante, por ahora le dice a los primeros discípulos, vayan a Jerusalén, vayan al aposento alto y esperen allí para que sean investidos por el Espíritu Santo. O sea, llenos del Espíritu Santo que les entrega la eternidad. Y esto se cumple en nosotros hoy en día con el pacto del nuevo nacimiento. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, recibo la eternidad completa. Nos hace coherederos con Él de esa eternidad y de las riquezas eternas. En el Salmo 92, 12 dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Dios siempre ha existido y siempre existirá, sin principio ni fin. Y algo que es demasiado importante en el respeto y en la palabra de Dios, que es su honor, su prestigio, su reputación, y es viva y eficaz, y primero se acaba el cielo y la tierra antes de que algo de su palabra deje de cumplirse, es que debemos recibirla y practicarla, aun si hay cosas que no entendamos. Hay aspectos de la palabra de Dios que no los entendemos.
pero al practicarlos empezamos a entender, a ser ejercitados. Uno de ellos es la oración. Todos los grandes hombres de Dios que dejaron una huella aquí en su paso por la tierra, siempre coinciden en lo mismo. El más grande misterio después del nuevo nacimiento es la oración. ¿Para qué existe la oración? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué es un orador eficaz? En fin, pero hay que orar. El Señor dice, oren sin cesar. Hay una cantidad de modelos de los hombres que Dios usó de cómo oraban y producían resultados. Recuerdo la oración de Jabes. Jabes está por allá en el libro de Números, aparece solamente en 2 versículos nomás, y dice que Jabes oró y Dios le concedió todo lo que le pidió. De ahí nomás salió todo un libro, todo un manual, la oración de Jabes. Entonces, eh, quiero nuevamente tomar esto. Dios es eternamente presente, eternamente. Él puede viajar al pasado, al presente, al futuro, porque no hace parte de la temporalidad, por eso es atemporal, no hace parte de las cosas temporales. Él dice, ¿qué es la vida? La vida es como la hierba del campo que nace y florece y la luz del mediodía la seca y muere. Dice, la vida es como la neblina, aparece y se va muy rápido. Cuando yo veo a mis hijas, cuando eh, soy consciente de los 72 años que tengo, digo, ¿a qué horas pasaron 72 años? La vida es efímera. Pero tiene significado y propósito cuando nosotros reenfocamos nuestra mente en el eterno presente de Dios. Ahí está su riqueza. Donde vamos, Él está. Lo que hablamos, Él está. Lo que hacemos a solas, allí está Él. Y dicen Colosenses, y todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para los hombres. Cuando una persona está camuflada por allá, a solas, practicando cosas pecaminosas, cree que está solo. Esa es una ofrenda satánica que, que le está ofreciendo a las tinieblas todo lo que tiene que ver con el mundo de pecado y el mundo temporal. Otra cosa importante de revisar aquí es que el pecado no es eterno, porque dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Entraremos al reino de los cielos cuando hayamos sido santificados completamente por su misericordia. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día del encuentro con Jesús. Esa es la garantía, es el sello que colocó en nosotros. Es ese regalo impresionante. Entonces, mira cómo es de especial empezar a comprender el eterno presente de Dios y vivir en él, vivir en el eterno presente de Dios. Dios es yo soy, como se lo dijo a Moisés, yo soy el que soy. Este nombre implica la existencia perpetua de Dios en el presente continuo. Entonces, cuando otra vez vemos a Dios allá en su eternidad, en su trono, pero que desde allá, por la presencia de su Espíritu, de ese Espíritu Santo que es Jesucristo resucitado, está viniendo de arriba abajo con su gloria sobre cada uno de nosotros en cada segundo del día. Mientras que nuestra mente anda toda dispersa, distraída, motivada o entristecida por las cosas visibles cotidianas del mundo horizontal, mañana, tarde, noche. Entonces, decir que Dios es atemporal quiere decir que en Dios no existe el tiempo. Dios no se define por pasado o futuro, sino por su
eh, presente constante, por esa eternidad presente en nosotros todo el tiempo. La tercera característica es la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todo tiempo y en todo lugar. Él es soberano y Él, como administrador de lo cual es dueño, sino que Él nos delega su administración. Dice, mis hijos serán colaboradores. Entonces, esa omnipresencia de Dios, qué tan consciente la tenemos en cada momento, en cada acto, en cada palabra. En estos días, hablando con alguien que se está acercando a la espiritualidad, de cada 10 palabras, 12 son vulgaridades. Y con mucho respeto y cariño le decía yo, ¿qué necesidad tienes de que de tu boca salgan palabras soeces que sin darte cuenta estás contaminando el día que Dios te regaló? Yo lo comparo como una persona que tiene su casa impecablemente limpia, ordenada, y entra alguien con unas botas todas llenas de barro y le deja todo desordenado y vuelto nada, le pisotea. Así hacemos con el Señor cada vez que de nuestra boca salen palabras soeces, y peor cuando ofendemos a alguien con palabras soeces, porque dice la Escritura, asesino de tu hermano eres. Qué tremendo esto. Y sabemos que las palabras son generativas, o sea, las palabras no son inofensivas. Toda palabra produce bendición o maldición. De por sí, ese es el nombre. Bendición es decir bien. Maldición, dicción es de cómo hablas. Entonces nos invita a hablar bien o hablar mal. Nos hizo a su imagen y semejanza para hablar con palabras de bendición. Una de las cosas que disfruté mucho fue cuando le pedí a Dios eso. Yo no fui una persona muy vulgar, pero de todas maneras en el mundo cotidiano uno se va contaminando. Pero en mis primeros años le pedí a Dios eso, que, que me librara de un vocabulario, eh, pues, soez en algunos momentos, y eso desapareció de mi vida. Y además, otra vez, insisto, es, es manchar y contaminar ese día que Dios con tanto amor nos regala. En Jeremías 23, 24 se menciona, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? Esto sugiere que Dios está eternamente presente en todos los aspectos del universo, independientemente del momento. Hay un concepto que es humanizar a Dios, y a veces creemos o interpretamos de que Dios obra como si fuera un humano. Dice por allá también en, en algún pasaje del Antiguo Testamento que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De manera que esa pureza de Dios, esa perfección de Dios va gobernando todo. Y como aparece entre el versículo 1 y 2 de Génesis 1, el primer versículo de la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que sale de Dios es perfecto. Pero en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada en tinieblas y vacía. O sea que hubo un diluvio. Entre el versículo 1 y el 2 hubo un diluvio porque dice que el Espíritu Santo se movía por encima de las aguas. Todo esto estaba cubierto de un primer diluvio, donde algunos interpretan, yo también lo creo, que allí fue donde desaparecieron los dinosaurios y todo está, eh, digamos, parte de la creación donde está la constancia con los fósiles, etcétera. Pero ese momento Dios empieza a reordenar todo. Si leemos todo Génesis 1, Dios va reordenando, o sea, va volviendo a perfeccionar
su creación, y eso mismo lo hace con nosotros. Cuando Dios llegó a mi vida, encontró a un Carlos desordenado en tinieblas y vacío, queriéndose morir. Ya hace 25 años ha empezado a reordenar mi vida y a perfeccionarla, y es lo que hace en cada uno de nosotros, de los que de verdad han nacido de nuevo. Que ese es otro indicador de vida. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a vivir pendientes de si se pagó o no se pagó, si hice el negocio, si alguien entró o salió? ¿O vivo cada día disfrutando como las tiernas manos del Señor nos va perfeccionando? Yo te motivo a que pienses en eso. ¿Qué tanto disfrutas el perfeccionamiento de Dios? Cuando uno vive lleno de quejas y de estar señalando y juzgando, entonces realmente no está viviendo el eterno presente de Dios. Recuerden lo que el Señor nos dice, Fran, en el Salmo, del Salmo 100 al 105, dice que Dios disfruta mucho cuando ve a sus hijos reunidos en congregación, viviendo una familia de hermandad, no dejando de congregarse como algunos acostumbran, lo dice también el Señor, un mandamiento. Entonces, no es el ir a un concepto religioso de una religión, de una congregación para pedir cosas, es para disfrutar de la familia de Dios. Algo que he llegado a comprender es que cuando uno se congrega, va a estar con la familia que Dios me dio, y que cada uno de ellos está en un proceso de perfeccionamiento. Y entonces la mayor arrogancia es empezar a juzgar y a quejarme del otro y de este, porque el Señor dijo que Él había venido por los enfermos. Entonces, cada vez que yo juzgo o me quejo o señalo los defectos de otro, primero estoy criticando a Dios. Mire a dónde me trajiste, cómo vas de atrasada tu obra en este. Es un estado de arrogancia complicado. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Entonces yo debo es prepararme espiritualmente para aportar la llenura del Espíritu cuando voy a la reunión de la familia espiritual. Por eso vemos que la iglesia primitiva era en las casas. No hay, ya en el Nuevo Testamento no hay templos. El templo somos cada uno de nosotros. Entonces, comprendiendo el kairos de Dios, o sea, cómo Dios vive en ese eterno presente en nuestras vidas, vamos a comprender que el tiempo de Dios es diferente al tiempo humano. Dice, para el Señor un día son 1000 años y 1000 años como un día. Es una expresión de Él diciendo, eh, mm, lo eterno no es medible. Es una forma del Señor decir, mira, si quieren entender cómo es un día en mi vida, son como 1000 años, 10 siglos. De manera que Dios no es lineal ni secuencial como es nuestro tiempo. Para Él todo momento es presente. Todo es, cada segundo está su presencia en nosotros. Y otra vez, desde su eternidad, mira el pasado, el presente y el futuro y lo interviene. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro porque es omnisciente. Dios tiene conocimiento completo de todos los tiempos, de todo lo que ocurre. Uno de los pasajes lindos de estudiar y de comprender y de hacerlo muy pausadamente es Eclesiastés 3, donde él habla de esa parte. En Isaías 46:10 se dice que Dios anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Esto refuerza la idea de que Dios está presente en todos los tiempos simultáneamente. A ver, aquí toca hacer una pausa para digerir esto. Como Él está en todas partes, también está en el pasado, en el presente y en el futuro, siempre, porque para Él no existe
El pasado, presente y futuro es aquí en la tierra. Sale el sol, se oculta el sol. Donde vive Dios no hay sol porque su luz alumbra todo. Y así será la nueva Jerusalén, o es la nueva Jerusalén que ya está en el cielo, donde un día vamos a vivir eternamente allá y donde Jesús está preparándonos el lugar de llegada. Dice que esta ciudad tiene unas calles como de vidrios de oro y que no existe el sol ni la luna porque el resplandor de Dios ilumina toda la ciudad. Hacia allá vamos. Ahí era donde decía el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Un día llegaremos allá. Eso es lo que me apasiona, lo que me mueve todos los días es saber que voy en tránsito hacia una gran fiesta de recibimiento, las bodas del Cordero, para desde ahí vivir siempre con Cristo en la eternidad, en la nueva Jerusalén, donde dice, y nunca jamás habrá lloro, ni llanto, ni injusticia, ni muerte, ni oscuridad, ni tentación. Es el paraíso perfecto. La esperanza que no defrauda. Por eso es tan importante vivir la vida con el eterno presente de Dios en cada segundo y no distraídos por las cosas que se ven. Jesús, como el alfa y la omega, dice en Apocalipsis 1:8, Jesús se describe a sí mismo como el alfa y la omega, el principio y el fin. Esto significa que Él está presente en el inicio y en el final de todas las cosas y no está limitado por el tiempo. El hecho de que Jesús sea el principio y el fin de todas las cosas no quiere decir que Él tenga principio y final. Esto también nos lleva a entender que fuimos diseñados y creados en la eternidad, que veníamos en una primera eternidad y al nacer acá en la tierra, venimos a un tiempo temporal para regresar a la segunda eternidad. Entonces, cuando esto de vivir diariamente, movidos por lo que tengo enfrente, que va generando alteraciones de las emociones, he desconectado mi vida de la eternidad y me he quedado en lo temporal. Y entonces allí todo pierde sentido. Y aparece la angustia, aparece el desespero, la depresión de acordarme del pasado, la ansiedad del futuro y el estrés del presente. En cambio, cuando vivimos diariamente con una cosmovisión eterna, la paz de Dios gobierna en nuestro corazón. El reino de Dios es una realidad presente y futura para nosotros. En el Señor es el eterno presente. Por eso el reino de Dios está escrito como una realidad futura que vendrá en la segunda venida de Cristo como una presencia actual en la vida de los creyentes. Es decir, aunque ya nos fue dado ese reino de Dios que ya está entre nosotros, como decía Jesús en Lucas, la parte visible se dará cuando nos encontremos con Jesús. Hay dos momentos. Uno es cuando el Señor venga y se lleve su iglesia en el rapto de la iglesia. Y otro cuando comience el milenio, después de la gran tribulación. De manera que hay dos momentos, pero tener que atravesar la tribulación para llegar al milenio es lo más complicado, sería motivo de otro tema. Qué bueno estar preparados para que el Señor en un abrir y cerrar de ojos nos lleve. Y esto ya se viene cumpliendo. Hay una profecía muy clara sobre el reloj apocalíptico que es Jerusalén, que es Israel. Él dice que después de que Israel llegara a ser una nación en 1948, no pasará una generación antes de que Jesús venga. ¿Cuánto va de 1948 al día de hoy? Ya se va cumpliendo. Una generación anda más o menos en 85 años, 90 años máximo. El día y la hora nadie lo sabe.
pero sí hay eh, hechos. Dice el Señor, cuando oigan huracanes, cuando oigan de guerras, cuando oigan de hombres soberbios, amadores de sí mismos, falsos profetas, y cuando se acuesten hombres con hombres y mujeres con mujeres, es porque la venida del Señor está muy cerca, porque las tinieblas van llenando la tierra, y por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todo esto lo estamos viviendo. Estamos viviendo una perversión que ni siquiera se vio en Sodoma y Gomorra. El Señor está cerca, está muy próxima a la venida del Señor. Otra vez el día y la hora no lo sabemos, pero habrán señales. Hay señales proféticas de las lunas rojas que se han venido cumpliendo, de muchos aspectos. Cuando oigan de guerras y rumores de guerras, cuando hayan contiendas de los padres con los hijos y los hijos con los padres, nunca hubo una generación eh, más rebelde que la actual, y no rebelde porque ellos quieran ser rebeldes, sino porque los adultos nunca los formamos en un acompañamiento de amor y en un acompañamiento de que puedan entender el diseño de la vida. En resumen, con todo esto, el eterno presente en la palabra de Dios refleja la idea que Dios existe en un estado continuo del aquí y el ahora, trascendiendo las limitaciones del tiempo humano y estando presentes en todos los tiempos simultáneamente. La ciencia de hace unos pocos años para acá viene hablando de vivir el aquí y el ahora, y eso ha sido la revolución y produce una sanidad cerebral única. Y fue el gran descubrimiento de las neurociencias, el aquí y el ahora, vivir cada momento. O sea, nos están diciendo viva el presente continuo del Señor. Pero eso estaba en la Biblia hace tiempos. Isaías 43:18 dice, no traigas a tu mente las cosas del pasado, ni a tu memoria las cosas antiguas, porque yo todo lo hago nuevo. O sea, levántate todos los días a recibir lo nuevo de Dios y administrarlo adecuadamente. Efesios 2:10, hechura suya somos creados para las buenas obras que Él preparó de antemano para que caminemos en ellas, donde dice el Señor, todo lo invisible y la deidad de Dios se ve claramente visible a través del diseño de todo lo creado para que no tengan disculpa. Romanos 1:20. Todo el tiempo nos está llevando a administrar la vida en el aquí y en el ahora. En Lucas 12 dice y que la vida no es más que la comida, la bebida y el vestido. Dice, no tengan ansiedad por el día de mañana, bástale a cada día su propio afán. O sea, la ciencia de pronto le resplandeció y descubrió algo increíble que estaba allí en la Biblia hace siglos, donde dice el Señor, vive un día a la vez, vive mi eterno presente, vive en cada momento. Quédense quietos y conozcan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado en el mundo entero. Tremendo mandamiento es este. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? Viviendo el eterno presente, teniéndolo en cuenta en cada pensamiento, en cada palabra, preguntándole, Señor, ¿será esto, será aquello? Hace un par de días hablando con una persona que está en un tremendo conflicto, pero insiste en continuar con su intencionalidad. Yo le decía, cuando llevas tanto tiempo insistiendo en algo y no funciona, ¿no crees que Dios te lo está diciendo claramente? Eso no está en mi plan, no está en lo que yo diseñé para ti. Dice en Jeremías, haz un alto en el camino y pregunta por las sendas antiguas y cuál es el buen camino que debes seguir. Y hazlo a través de indicadores de lo alto, indicadores del cielo. Vivir con el Señor es donde se cumple el Salmo 121, que Él dice que Él cuidará nuestra entrada y nuestra salida, que Él cuidará nuestra alma desde hoy y para siempre. Él endereza las cosas que se quieren torcer en nuestra vida.
Él va delante de nosotros enderezando lo torcido. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Todo es hermoso en el tiempo de Dios. Luego puso en el corazón humano eternidad, nos conectó cuando entró Cristo a vivir en nosotros y nos dio vida eterna. He venido para darle vida y vida en abundancia. Quedamos conectados para siempre con lo eterno. Como dice en, en 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Un solo espíritu es la común unión, esa es la verdadera comunión, es la unión de los dos espíritus. El Espíritu Santo que viene a vivir en nuestro espíritu y nos fusiona con él para siempre. Esa común unión, esa comunión es donde quedamos conectados para siempre en lo eterno. Entonces tenemos que aprender a vivir en el eterno presente de Dios y no en las cosas temporales de este mundo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de todos sus afanes o labores diarias. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema. Él es el dueño de todo. Ahora, cuando habla aquí que Dios ha hecho todo y permanece para siempre el reino de Dios, los cielos y la tierra van a desaparecer y habrá nuevos cielos y nueva tierra y viviremos para siempre en la Jerusalén celestial. Entonces, vamos concluyendo todo este viaje de esta mañana. ¿Qué tal si tomamos esa decisión de separar las bendiciones eternas de las añadiduras temporales? Algo que a mí me ha impactado es y trabaje y vaya y venga y esto y lo otro y llegar ahí cansados todos los días, como dice Eclesiastés 3, como si todo eso nos lo fuéramos a llevar. Dios dice, disfruta lo que tienes. Si Dios tiene algo para nosotros, a nosotros llegará y nadie podrá evitarlo. Aquellos que viven angustiados porque de pronto van a perder en una relación, no quieren perder a la otra persona. Así se acabe algo, si es de Dios, eso no ha terminado, volverá a comenzar. Dios es soberano. Las riquezas eternas de Dios, según la Biblia y la tradición, son aquellas bendiciones espirituales y eternas que Dios da, ofrece a los creyentes. Estas no son riquezas materiales, sino tesoros espirituales que trascienden el tiempo y el espacio. Algunas de estas riquezas vamos a mirarlas. La salvación y la vida eterna, el regalo más importante que nos ha dado el Señor, la promesa de esa eternidad que ya nos la entregó a través de Jesucristo. El amor incondicional. El amor de Dios es infinito y no cambia independientemente de nuestras circunstancias. Está en Romanos 8, 38, 39. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Tercero, la gracia, el favor inmerecido de Dios que nos perdona y nos transforma. Ese regalo de Dios por la fe, que es incondicional. La salvación es por fe y no por obras. La paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz interna que solo Dios puede darnos en los tiempos de dificultad. La sabiduría es la revelación, la capacidad de conocer y comprender su voluntad. La herencia celestial, la promesa de una morada en el cielo que hablábamos ahora. La presencia del Espíritu Santo para siempre, que habita en nosotros y nos convierte en templos del Espíritu Santo. Estas riquezas eternas no se ven afectadas por el tiempo,
las circunstancias o el mundo material, sino que son bendiciones eternas que tienen un valor incalculable en la vida del creyente. Incalculable. Ni siquiera se pueden medir. No hay forma de medir las riquezas eternas de Dios, no hay forma. Lo que más medimos es el dinero, ¿cierto? De manera que aún las prioridades en las que yo vivo son primero el reino. Lucas 12:31 lo dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas temporales te serán dadas, las añadiduras. Lo terrenal del diablo es temporal, las riquezas del reino son eternas. Recuerda lo que Satanás le dijo en la tentación en el desierto a Jesús. Si postrado me adorares, te daré todos los tesoros de este mundo sobre los cuales tengo autoridad. A mí me han sido dados. Se los dio a Adán cuando vendió barato lo que Dios le había dado para administrar. De manera que cuando le damos prioridad a lo temporal, estamos levantándole altares al maligno. Cuando le damos prioridad a lo eterno, le damos la gloria y la honra al Señor. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Me impacta cómo en todos los lugares de la Biblia donde aparecen los listados de los pecados, siempre empieza por la parte sexual y es lo que ha invadido al mundo en este momento. La idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pecado es fracaso. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, fe. No existe ley contra estas cosas porque son eternas y son el eterno presente. Además, fuimos trasladados a la familia de Dios. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si se dan cuenta que dejar de pecar no es por fuerza de voluntad, sí es una decisión, pero Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el libertador. Él es el que nos dice en Colosenses 1:13 y 14, nos libró del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y por su sangre fuimos limpiados de todo pecado. Ya que vivimos por el Espíritu Santo, si es que somos hijos de Dios, Romanos 8:14, los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Al terminar cada día debiéramos preguntarnos, ¿cómo me guió el Espíritu Santo hoy? Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. Nuestro espíritu ya está allí en el trono del Señor. Y desde allí, ese espíritu que está fusionado con el Espíritu Santo es el que nos quiere guiar cada día. No nos obliga, pero sí nos guía. Por eso, uno de los pasajes que más me conmueve a mí es Filipenses 4:13, perdón, Filipenses 2:13, que en la NTV dice, porque Dios trabaja en nosotros para colocar el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. Tremendo motivo de oración diariamente. Darle gracias a Dios
empezar con gratitud cada día y decirle a Dios, coloca en mí la pasión y el poder de hacer cada día lo que a ti te agrada. Amado Dios, te damos gracias por todo lo que hoy nos has enseñado en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú nos permitas, Señor, poder ver resplandecer el poder de tu presencia y tu palabra en nuestro corazón. Hoy nos ponemos de acuerdo todos aquí para decirte, ayúdanos, Señor, a tener esa motivación de vivir en el Espíritu, vivir guiados por ti. Gracias por todo el alimento espiritual que hoy nos has dado. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, ministerios, ciudades, países, pero sobre todo nuestra alma. Que viva, Señor, en lo eterno y no en lo temporal. Ayúdanos a entrar en esa obediencia de vivir congregados como familia de Dios, dándote a ti la gloria y la honra, porque tú dices en tu palabra que tú anhelas reunirnos como la gallina sus polluelos debajo de tus alas. Hoy te damos gracias y sabemos que esta palabra ha caído en tierra fértil y que podamos dar fruto para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos seguimos viendo en los diferentes espacios.